Buenos días a todos nuestros seguidores, a todos los que nos han acompañado en estas tertulias pedagógicas que hemos o que venimos realizando en alianza con la Red de Referentes de Discapacidad y ASDAUN Colombia, con el propósito en un inicio, cuando arrancamos en el mes de abril, de servir de compañía a las reflexiones que venían adelantando los maestros en este momento tan extraño que nos tocó vivir, de emergencia, de educación en casa, de qué íbamos a hacer. Y bueno, aquí nos quedamos y esperamos completar nuestras 20 tertulias. Hoy nuestra tertulia número 18 es muy importante. Contamos hoy con la participación y la compañía del Ministerio de Educación Nacional, que ya ha estado, esta es la tercera ocasión que nos acompañan desde el ministerio. Nos han venido acompañando, dando todas las orientaciones en términos de los anexos y las formas como se ha abordado esta educación desde la emergencia. Y hoy queremos darle continuidad también a este tema que veníamos abordando desde la tertulia número 17 sobre el derecho a la educación inclusiva y cómo hoy en Colombia hemos avanzado, tenemos un decreto que es el decreto 1421 y que el decreto en sí mismo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, no es el que da inicio a la educación inclusiva en Colombia, pero sí marca unas transformaciones importantes que tenemos que tener en cuenta y que hoy el Ministerio de Educación, en la voz de la profesional Alicia Vargas, nos dará esas claridades. También hemos invitado hoy a una representante de las familias y a una representante de las docentes. Entonces, queremos también agradecer mucho a nuestras intérpretes del Colegio San Francisco, Laura Gisela Medina, a Sara Milena Peña y a Gina Beatriz Mantilla, que nos acompañan hoy del Colegio San Carlos de la ciudad de Bogotá. Ellas hacen parte de la red de referentes de discapacidad. Específicamente, ellas tienen un grupo que se llama Manos en Red y que hacen parte pues de todos los procesos de educación para personas sordas en la ciudad de Bogotá. Y les agradecemos mucho esta alianza, que ellas siempre están muy dispuestas a acompañarnos en el ejercicio de la interpretación en lengua de señas. Para poder llegarle a muchos maestros que nos siguen también en los colegios de Bogotá. Hay varios maestros con discapacidad auditiva que nos siguen y también de otras ciudades del país, y también los estudiantes. Por supuesto, estas tertulias han sido pensadas tanto para las familias como para los estudiantes, para toda la comunidad educativa en general. Entonces voy a presentarles brevemente a nuestras invitadas para ya darle paso a ellas. Entonces hoy nos está acompañando Alicia Vargas. Ella es profesional en psicología con especialización en administración de recursos humanos. Actualmente se desempeña como profesional especializada en la subdirección de fomento de competencias del Ministerio de Educación Nacional. Agradecemos mucho a Alicia. Ella ha sido, la conozco hace muchos años. Ella hizo parte fundamental en la elaboración, en las últimas versiones de elaboración del decreto 1421. Entonces para nosotros es muy grato tenerla aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias, Alicia. También nos está acompañando Marta Sepúlveda, de la ciudad de Cali. Ella es directora de una organización de familias que se llama Familia Down de Cali. También dirige otra organización que es pues que es parte de la misma organización Familia Down, que se llama Exploradores de Ciudad, que es un programa del cual ella nos hablará hoy. Y Marta se ha destacado por su trabajo decidido en la promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en su ciudad, en Cali. Ella también es miembro de la Red de Familias por el Cambio y fue reconocida como Mujer Cafán en el año 2017. Es escritora e ilustradora de cuentos infantiles en lectura fácil y el uso de pictogramas. Es por ese trabajo que se destaca mucho. Entonces, bienvenida, Marta, y muchas gracias por estar aquí acompañándonos hoy.
también nos está acompañando la maestra Dora Mejía. Ella es docente de apoyo en el municipio de Medellín y Dora ha sido docente investigadora también de la Universidad de Antioquia con una alta experiencia en procesos de inclusión para personas con discapacidad. Entonces, nos es muy grato contar con este grupo de personas. Entonces, ya para todos los que nos están siguiendo, quiero darle la bienvenida a Alicia del Ministerio de Educación para que en 20 minutos nos comparta lo que nos trae para este momento de esta tertulia en la que queremos saber cómo vamos y cómo podemos seguir transformando todo este camino hacia una educación inclusiva que es constante y permanente, como también lo hemos hablado en estos espacios. Entonces, bienvenida Alicia. Y aquí ya creo que tenemos para que puedas compartir pantalla si lo necesitas. Y bueno, bienvenida Alicia. Perfecto, muy buenos días, Mónica. Muchísimas gracias a la red y a SDAUM por esta invitación. Y yo quisiera, como tú decías al inicio, Mónica, el objetivo de estos 20 minutos es compartir cuáles son esos fundamentos principales que el 1421 quiso trazar, porque como tú muy bien decías, no es el inicio de la educación inclusiva, pero sí buscó trazar unas diferencias fundamentales en el abordaje que se tenía en el marco normativo anterior. Yo quiero insistir, como lo hemos planteado como ministerio en diferentes espacios, que el decreto 1421 surgió de unas visitas, de un seguimiento, de una exploración para conocer qué estaban haciendo los docentes en diferentes regiones del país. Es decir, que el decreto 1421 surge de recoger las experiencias de docentes, directivos docentes, de docentes orientadores, de los mismos docentes de apoyo para saber qué estaba ocurriendo en la realidad de las instituciones educativas. Y realmente pudimos recoger muchísimos aprendizajes de estos maestros que quisimos, si eran producidos por maestros, presentárselos al resto de docentes del país. En ese sentido, voy a compartir una presentación de las que tenemos inicialmente frente a lo que entendemos por este decreto 1421, para que recordemos cuáles son esos cambios fundamentales que tratamos de trazar con este decreto y a partir de ahí reconocer cuáles son sus avances. Bueno, primero que todo, empezamos por plantear en ese entorno educativo, cuáles eran, espero que se esté viendo, cuáles eran esas comprensiones sobre la diversidad Ya se ve en bien, las Alicia. aulas. Ah, perfecto, Mónica, gracias. Entonces, empezamos justamente con eso, reconociendo en nuestros docentes cuál era esa sensibilidad para reconocer un poco la diversidad de los estudiantes y encontramos una tendencia a generalizar como si todos los estudiantes fueran exactamente igual, que aprendieran de la misma manera, al mismo tiempo. Y digamos que allí la curva representa un poco como frente a esa diversidad, cuáles estudiantes tenían algunas dificultades desde la percepción de los maestros y no todos todos estos estudiantes son estudiantes con discapacidad y no todos los estudiantes con discapacidad presentaban dificultades en sus procesos de aprendizaje. Digamos que era un comprender un poco esa perspectiva o más bien esa percepción, esa identificación que tenían los docentes en relación con sus propios estudiantes. Allí, pues, empezamos a reconocer esa diversidad que hace que cada uno de los niños y niñas sean seres únicos, es decir, que cuando un maestro está con 40 estudiantes, tiene 40 universos completamente diferentes y que eso nos obliga a ser muchísimo más versátiles, mucho más ágiles y pedagógicamente a empezar a dar unas respuestas distintas para todos, pero que si bien tenemos estudiantes que son distintos por su sexo, por su género, por su cultura, por esa visión del mundo, por su pertenencia a un grupo étnico o a un grupo particular y por unas capacidades, pues hay algunos que requieren unos acompañamientos y unos apoyos desde el proceso educativo
Empezamos en ese reconocimiento a la diversidad, a entender la diversidad como una oportunidad para el desarrollo y el aprendizaje y no para, digamos, para estigmatizar o discriminar. Es ver la diferencia como una oportunidad y no como una amenaza. Y empezamos a regenerar reflexiones frente a que ya no son los niños y las niñas los que tienen obligatoriamente que adaptarse al proceso educativo, sino que empieza a ser todo el sistema educativo el que tiene que empezar a adaptarse a las características de los niños, las niñas, los adolescentes y ese contexto que les rodea, porque empezamos a reconocer que este sistema educativo se presenta a veces como unas barreras que es necesario identificar, eliminar o transformar. En ese sentido, el decreto parte de un concepto de inclusión que, si bien retomamos el que ya estaba planteado por la UNESCO, parte del ejercicio de reflexión, de diálogo que tuvimos con los docentes, fue acordar una única definición de lo que íbamos a entender en Colombia por educación inclusiva y que lo planteamos en este decreto. Lo planteamos como un proceso, no como una actividad ni como una experiencia aislada de un maestro en una institución o de una institución educativa en todo un territorio, sino como un proceso permanente en el que se reconoce, valora y se responde de manera pertinente a esa diversidad de los niños y las niñas, pero no una diversidad que está centrada en sus características, digamos, en sus dificultades y sus restricciones, sino en conocer ese ser humano que tiene unos intereses, unas posibilidades, unas expectativas y que frente a ello su objetivo es reconocer o promover ese desarrollo integral con pares de su misma edad en un ambiente común donde no demos lugar a la exclusión y que garanticemos allí los apoyos y ajustes razonables y que también en todo ese proceso de transformación y de adaptación del sistema educativo a esas características de los niños, empecemos a identificar las barreras que se han impuesto en nuestras prácticas, en nuestras políticas, en nuestras culturas y que empecemos a hacer procesos de transformación que nos garanticen que vamos a llegar a una educación para todos. Esta educación para todos, pues parte del reconocer también que hay los niños, niñas con discapacidad. Cuando empezamos a hablar del decreto, nos empezaron a aparecer los famosos niños de inclusión. Entonces cuando empezamos con el decreto, empezamos a cuestionar un poco esa denominación de los niños y niñas con discapacidad como niños con necesidades educativas especiales para empezar a plantear esta discusión de niños y niñas que están en un proceso educativo y que tenemos que reconocer sus estilos propios de aprendizaje. Pero empezó a surgir esta expresión, entonces ahora son los niños de inclusión. Y frente a toda esa diversidad, pues era hacer caer en cuenta a los maestros que los niños de inclusión no son los niños y niñas con discapacidad, sino son todos los niños que tienen que llegar al proceso educativo, que tenemos que abrir las puertas y que tenemos que transformar nuestras prácticas para que ellos y ellas participen de este proceso educativo. Particularmente para los niños y niñas con discapacidad, entonces el decreto en todo ese proceso de ajuste y de transformación plantea unos principios, el pensar la inclusión como un proceso y no como una actividad, no es un día de una celebración o una actividad en la que participan particularmente estos niños, sino como un proceso permanente, un proceso educativo en el que somos corresponsables la familia, el Estado y la sociedad. Plantea unas obligaciones diferenciales para las secretarías, para el ministerio, pero también para las instituciones educativas y las familias. Parte del supuesto de que todos los niños y las niñas aprenden, lo que ocurre es que no aprenden de la misma manera y en el mismo tiempo, y que por lo mismo tenemos que hacer unas modificaciones particulares para ellos y de no discriminación y no rechazo. Administrativamente, pues propone allí la necesidad de contar con unos docentes de apoyo y con otros apoyos que dependen de las características de los niños y las niñas, la necesidad de que haya procesos de formación docente, no solamente procesos formales, obviamente pues esperamos que las universidades, las escuelas normales superiores cualifiquen esta formación, pero que también los maestros pueden aprender de otros maestros que sí lo están haciendo bien. Habla de la oferta en varias modalidades
pero plantea la oferta general como la oferta natural que debemos tener para todos los niños y las niñas, es decir, que no debe haber instituciones de educación especial, sino que es en las instituciones educativas donde todos los niños y niñas deben tener cabida, todos los niños y niñas con discapacidad. Por eso se señala allí que es en esa oferta general donde debemos tener a estos estudiantes y que hay otras ofertas como la modalidad bilingüe bicultural, que está pensada exclusivamente para estudiantes con discapacidad auditiva, considerando allí la necesidad de fortalecer la lengua de señas como esa primera lengua de esta población y que por lo tanto necesitan estar en un proceso de inmersión. Entonces, así como cuando uno aprende inglés, aprende mejor cuando está en una comunidad que habla y piensa en inglés, pues lo mismo nos pasa aquí con esta lengua de señas y por tanto allí se ofrece esa modalidad. Igual, pues con la modalidad de educación hospitalaria domiciliaria, solamente en aquellos casos en que es imposible que los niños accedan o lleguen de manera permanente a la institución educativa y pues la educación para adultos, considerando que estas historias que han hecho que los niños no estén en el proceso educativo regular, pues nos ha llevado a que lleguen en extra edad o que lleguen a su vida adulta y que solamente ahí se inicia el proceso de formación. Y pues obviamente reconoce la necesidad de la articulación intersectorial, en particular con salud, para garantizar que todos los niños y las niñas tengan una atención pertinente desde salud y que eso les facilite estar en la institución educativa. Pero también tiene un fuerte componente pedagógico. ¿Por qué? Porque aquí una de las diferencias grandes del 14-21 es que ya no pensemos a los niños como pacientes y a la institución educativa como un sitio de terapias. Estamos pensando que los niños y niñas con discapacidad llegan a la institución educativa a aprender como los demás, y que por tanto es necesario iniciar con varios procesos. Y el primero de ellos es la caracterización pedagógica o la valoración pedagógica. El segundo es el plan individual de ajustes razonables, que aquí dudamos mucho inicialmente de plantear una herramienta diferencial. Yo recuerdo, Mónica, en nuestras discusiones también, frente si teníamos una versión o no de un plan individual, porque queríamos alejarnos de ese anterior PEP, de ese proyecto educativo personalizado, porque, digamos, aquí queríamos una diferenciación. Sin embargo, el PIAR se propone aquí como una herramienta de planeación pedagógica. Las actas de acuerdos como una forma también de articular los compromisos entre la familia y la escuela para darle continuidad a los ajustes. Los informes anuales de competencias que buscan ser una herramienta para la entrega pedagógica, es decir, que un maestro cuando termina un año escolar con un estudiante tenga información suficiente que le pueda entregar al maestro el año siguiente para que este maestro no parta de cero, sino que conozca esas características del estudiante, sus avances, sus particularidades frente a cómo adecuar esa práctica pedagógica, que todo esto debe estar en una historia escolar del estudiante que es de máxima reserva y que hay que articular ese PIAR que es individual con el proyecto de mejoramiento institucional con miras a que cada año, a medida que este niño va avanzando grado a grado y nivel por nivel, pues la institución educativa también vaya avanzando y que esto garantice esa permanencia por toda la trayectoria educativa. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todo lo administrativo y lo pedagógico que plantea el decreto pone al estudiante en el centro. Son los niños, niñas y adolescentes los que son importantes en este proceso educativo. Para ello, pues básicamente iniciamos por identificar las barreras. El decreto propone un conocer esas condiciones y ese contexto particular del estudiante donde se mueve, de manera que podamos, una vez que identifiquemos cuáles son esas particularidades del contexto educativo y del contexto familiar, podamos ir conociendo también cuáles son las barreras y cuáles son esas condiciones del ambiente que se nos vuelven retadoras y necesarias de transformar. Aquí, digamos, y más como para facilitar un poco la recordación en el documento, en la guía, hablamos de las 4 Ps que se proponen desde esta inclusión. La primera es la presencia, y es que tanto la familia como la escuela tengan como meta que todos los niños estén presentes en la institución educativa, es decir, que accedan, que lleguen a esa oferta general o a la oferta que por sus características se ajusta mucho más. Y que además estén presentes en todos los espacios de aprendizaje de la escuela.
La permanencia, es decir, que no solamente se matriculen, sino que puedan permanecer hasta terminar satisfactoriamente sus niveles y sus grados en todo el proceso educativo. Y permanencia también significa que estén todo el tiempo. Nosotros conocimos experiencias donde decían, no, es que como tiene discapacidad, solamente viene los lunes y los viernes. Entonces, si un niño necesita estar todos los días en interacción con su maestra, con sus estudiantes, pues los niños con discapacidad obviamente también necesitan. Entonces, ese tipo de ajustes que no son razonables, empezamos a cuestionarlos desde esta mirada del 1421. La P de participación, es decir, que los niños y las niñas que están en las aulas y en todos los espacios de participación de la escuela tengan una real y efectiva participación, es decir, que su voz sea escuchada, que participen en todas las actividades, obviamente con los ajustes y los apoyos que en esa valoración pedagógica se identificaron. Y la P de progreso es que podamos evidenciar en comparación consigo mismo y en relación con esa primera valoración pedagógica que se hace, cuáles son esos avances de estos niños y estas niñas. Y dado que nosotros desde el sector educativo, desde el 2004, venimos trabajando en el enfoque de competencias, este progreso no solamente se debe medir en el nivel de conocimientos, cuánto sabe el niño, cuánto sabe de matemáticas o de lenguaje o de ciencias, sino cómo en su vida práctica pone en práctica ese conocimiento y además en su serie, en su interacción, cómo se transforma ese niño a través de la interacción con sus pares, con sus maestros y en todos los espacios de la escuela. Eh, Cuando hablamos de barreras, pues la intención es identificar ahí en esa caracterización del estudiante, cuáles son esas posibles barreras que puedan existir en la práctica del maestro, en el aula, en la institución, en el mismo proyecto educativo de la institución educativa, y si esas barreras pueden ser trabajadas desde el contexto educativo o no. Aquí empezamos, esta gráfica rápidamente representa esa necesidad de conocer esos entornos en los que se mueven los estudiantes y que nos sirven de información para saber y para orientar un poco también esa práctica del docente en el aula. Desde la práctica pedagógica, una vez que hemos identificado esos entornos y esas características del estudiante, pues la invitación desde el documento y desde las orientaciones del decreto es que podamos identificar si esas barreras que identificamos se pueden eliminar o minimizar en términos de comunicación, del contacto con el estudiante, de acciones diarias o rutinas que también tiene que mantener, desde los recursos que puede utilizar el docente y si esos recursos que tiene el docente necesitan alguna modificación, una ampliación o una variación particular para este estudiante. ¿Qué necesitamos para eso? Muchas veces los maestros nos decían, no, es que a mí nunca me formaron para eso. Yo no puedo yo no puedo ser un maestro de inclusión porque nunca me formaron para esto. Entonces le decíamos, no, profe, pues es que tiene 40 niños, entonces usted ya es un maestro de inclusión, porque ha logrado que esas características de esos 40 estudiantes en el aula ya estén allí incorporadas. Pero ¿qué habilidades necesitamos como maestros? Unas habilidades que en esas instituciones educativas, en esas escuelas muy rurales, donde hicimos toda la recolección de información del decreto, evidenciamos que existen en la práctica pedagógica y que además los maestros son excelentes para eso. El primero es observar, una capacidad de observar a ese estudiante, de registrar en el día a día del estudiante sus comportamientos, esas actitudes, las interacciones, sus motivaciones, esos elementos que le ayudan a mantener la atención en un tema en particular. Analizar esa información, cualificar la práctica pedagógica desde el diseño universal y en eso sí hicimos un énfasis muy grande en cómo tener un niño con discapacidad en el aula se convierte en una forma de cualificar la práctica pedagógica para todo el resto, porque cuando tengo que hacer ajustes en particular, cuando he cualificado mi práctica para todo, eh, logro que todos los niños y niñas aprendan y obviamente con el PIAR acabo de ajustar eso que requiere mi práctica. Hacer seguimiento, definitivamente hace parte de esa misma observación, y empezar a registrar y a identificar y a dejarse sorprender por los cambios que tienen los niños y las niñas con ese paso del año y sus avances.
Digamos aquí, este representa básicamente la trayectoria educativa que queremos que los niños y las niñas sigan, solo que no todos van a estar en el mismo tiempo. Digamos, aquí ya hay hay una relación con esos referentes de calidad. Un cambio grande es que el decreto posiciona la valoración pedagógica sobre ese diagnóstico médico que normalmente hacemos tanto énfasis. El decreto sí evidentemente pide el diagnóstico, pero porque se necesita registrar en el CIMAT la discapacidad que tiene el niño. Estamos hablando de recursos públicos y necesitamos no pensar, es que el niño usa gafas, entonces, pum, lo marcamos como con discapacidad visual. No, aquí estamos diciendo que en el CIMAT se registran con discapacidad, pero el diagnóstico sirve para registrarlo y para tener una información, cuando esa información nos señala también qué tipo de características tiene el estudiante y qué yo debo tener. El resto lo tiene que dar la valoración pedagógica. Y la valoración pedagógica es qué necesito yo, maestro, saber del estudiante para poder adecuar mi práctica a sus características de aprendizaje. Por eso lo hemos definido como un proceso de indagación, de recogida y de análisis de la información relacionada con esas características del estudiante, de esa interacción con el contexto, de esas interacciones con otros compañeros y que eso puede intervenir en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí es necesario tener en cuenta los gustos, los intereses, los aspectos que le agradan, cómo se comunica, cómo se está relacionando con los demás, qué habilidades, qué características, qué competencias tiene, porque eso es lo que me sirve en esa planeación pedagógica para saber cómo tengo que adecuar mis materiales. Y eso en articulación con el grado en el cual está matriculado el estudiante. Hay unas metas de aprendizaje para cada grado, pero tengo que mirar de acuerdo con eso para que él pueda participar en todas las actividades con los demás. Aquí entonces estamos planteando que no está enfocada en un diagnóstico, ni se centra en las deficiencias ni en las dificultades del estudiante, sino en esas posibilidades que me permiten como maestro conocer para adecuar mi práctica pedagógica. ¿En qué momento esa valoración, esa caracterización del estudiante se convierte en valoración pedagógica? Cuando, conociendo las características del niño o niña con discapacidad, lo confronto con eso que yo espero desarrollar en ese grado escolar, con esas metas de aprendizaje y con el contexto muy específico que tengo tanto en el aula, en la institución educativa como las familias. Cuando pongo en interacción toda esta información es que convierto esa caracterización, que es una descripción general, en valoración pedagógica. Y aquí la valoración pedagógica la hace el maestro. ¿Sí? Cuando tenemos docentes de apoyo, el docente de apoyo, como lo plantea el decreto, es un apoyo para el maestro, para que el maestro ajuste su planeación pedagógica. El docente de apoyo no es el que se encarga del proceso de aprendizaje del niño, porque necesitaríamos casi que entonces un docente de apoyo por cada estudiante. El docente de apoyo, como está visto en el decreto 1421, es ese maestro que se sienta con el maestro del aula y de acuerdo con esas metas de aprendizaje, de acuerdo con esas actividades que él tiene planeadas y que ya enriqueció con el diseño universal, cómo ajusta de acuerdo con esas particularidades del estudiante, su práctica, sus materiales, sus tiempos, su forma de evaluar, para que todo eso quede consignado en una herramienta de planeación del profesor, que es el PIAR. El PIAR en ese sentido es ese documento, no que yo diligencio como docente de apoyo o que el docente de apoyo me entrega con una caracterización de lo que el niño no puede hacer, sino de ese acuerdo entre los dos de cómo mejorar esa práctica, porque solo es el maestro el que realmente lo va a implementar. He conocido de planes individuales de ajustes razonables técnicamente bien hechos, pero que son tan buenos, se los entregan al maestro, eso es ajeno a su práctica pedagógica y el maestro distinto a decir, muy interesante, muchísimas gracias, que vaya a la historia escolar, no pasa nada en el día a día de la práctica pedagógica. Y eso es lo que no puede pasar. El PIAR es una herramienta de planeación del maestro y así como el maestro planea su clase, pues tiene que llevarse esa planeación para el aula definitivamente y para todos los espacios de aprendizaje. Por eso ese se plantea como una herramienta para promover ese aprendizaje de los niños y las niñas. Si lo viéramos así como una
el círculo representa al proyecto educativo institucional de cada una de las instituciones educativas. Es decir, que aquí ya hay un proceso de flexibilización. Colombia no tiene un currículo único, sino que cada institución educativa, de acuerdo con todos esos referentes de calidad que ha lanzado el ministerio, construye su propio proyecto educativo. El triángulo que está adentro es una pirámide que representa la planeación pedagógica, la planeación, que tiene una base grande en el plan de estudios. Adicionalmente, pues muchos planes de estudio tienen unas planeaciones de área, es decir, que tenemos una planeación de matemáticas y eso ocurre, esa planeación programa lo que tiene que ocurrir desde transición hasta grado 11, para que se vayan complejizando esos pensamientos, desde el pensamiento aritmético hasta ese pensamiento variacional en el caso de matemáticas o en el caso de lenguaje o de ciencias. Hay otro nivel que además del plan de estudios, del plan de área, es el plan de aula, que es esa planeación que cada maestro hace de acuerdo con esos contenidos que quiere desarrollar, y que prepara entonces su objetivo de aprendizaje, cuáles son esas metas, cómo son las actividades que quiere lograr, cuáles son los materiales que va a utilizar. Tiene en cuenta que tiene una población grande de estudiantes, que no todos aprenden igual, tiene toda la posibilidad de enriquecerlos desde el DUA para incrementar esas oportunidades de aprendizaje y generar otras estrategias, pero además tiene arriba, en ese pico, el plan individual de ajustes razonables. Es decir, ya he ajustado, cualificado mi práctica y sé además que tengo que tener unos apoyos muy particulares para esos niños y niñas con discapacidad, porque tengo que garantizar que participan. Es decir, que lo voy a tener activo en todas las actividades junto con los demás compañeros. Eh, el PIAR no solamente debe estar ahí pensado en la planeación pedagógica, el PIAR debe tener otros elementos que hacen parte de ese PEI y que tienen que ver con, por ejemplo, el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. Eso significa que yo también tengo que ajustar mi forma de evaluar y de hacerle seguimiento a esos aprendizajes para esa cuarta P que dijimos que es la promoción y esos aprendizajes que tiene el estudiante, pero además el manual de convivencia. A veces tenemos unos ejercicios muy juiciosos de lo que tiene que transformar el docente en el aula, pero se nos olvida que también a través del manual de convivencia podemos tener allí barreras que hacen que cuando un niño tiene algunas dificultades en la interacción con otros, tomemos decisiones equivocadas. Este PIAR pues es un proceso sistemático, ya dijimos, que involucra también a las familias, que tiene que tener en cuenta todos los entornos. Aquí yo quiero hablar en últimas de la versión del instrumento. Tuvimos 17 versiones del instrumento del PIAR, unas muy complejas, hasta que logramos hacer ver sencillo lo que es complejo. El PIAR es un instrumento sencillo de planeación pedagógica. Sin embargo, hemos visto documentos de PIAR de 17 hojas de caracterización donde describen todas las dificultades que tiene el estudiante y que cuando el maestro lo recibe, pues además de generar terror, no percibe allí ningún apoyo de cómo cualificar su práctica pedagógica. Estas fueron como las aspiraciones del decreto 1421. Esta es la mirada pedagógica de ese decreto que lo que hace es decir, educar es un tema de maestros y somos los maestros los que tenemos que garantizar que todos los niños y las niñas, con todas, conociendo sus características, aprendan y compartan con otros estudiantes en los mismos espacios de aprendizaje. Básicamente, Mónica, estos son los sueños que tiene el 1421 y que pues es importante que los conozcamos y que los recordemos para evitar otro tipo de interpretaciones que pueden de pronto mantener prácticas anteriores que lo único que hacen es mantener también procesos de exclusión o de segregación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Yo creo que sí es muy, muy valioso recordar todas estas aspiraciones que se plantean en el decreto, que hoy pues obviamente rige mucho del actuar, del deber ser, digámoslo en términos normativos, el deber ser y hacia dónde debemos caminar. Creo que tiene elementos muy valiosos
y claros. Obviamente el tema es el cómo llevamos a la práctica dentro de un sistema en el cual tenemos que desaprender también muchas cosas, tenemos que desaprender Sí, prácticas que venimos haciendo. Por ejemplo, a mí una de las cosas que tú mencionaste, Alicia, el tema de modalidades, yo siento que las modalidades que quedaron establecidas, solo quedó establecida una modalidad y es para los estudiantes sordos. Y es la atención bilingüe para esta población y no para el resto de grupos de personas con discapacidad. Todos los demás podemos estar en el aula regular y además la apuesta de la población con discapacidad auditiva también es por ese bilingüismo que les permita luego, más adelante en el proceso escolar, hacer parte de aulas con procesos educativos inclusivos también. Entonces, creo que vamos en el camino, que se han hecho muchos cambios y que debemos seguir avanzando en esa transformación y en ese aprendizaje de eso tan importante que también tú dijiste, Alicia, que los maestros ya vienen desde hace mucho tiempo haciendo inclusión cuando tienen grupos tan diversos en los cuales los niños y las niñas aprenden siempre de forma distinta y creo que las personas con discapacidad y los estudiantes nos confrontan a ver de frente esa diversidad y eso es lo más valioso de la educación inclusiva y por eso hoy la misma UNESCO lo reconoce como un principio de la educación, ¿no? El ser inclusivo y reconocer esa diversidad. Entonces, muchísimas gracias, Alicia. Ya hay más de 120 personas conectadas oyéndonos. Entonces, vamos a darle la palabra. Todos saben que esto queda grabado, que también tenemos un canal en YouTube donde están colgadas las 18 tertulias y ahí las vamos a seguir poniendo para que las vean con calma, para que revisen estos contenidos, este contenido, por ejemplo, de hoy que nos presenta Alicia, también tan claro en torno a que el plan individual no se puede convertir en un currículo que segrega o en un currículo paralelo para la persona con discapacidad. Esas son ideas muy poderosas que nos dejan para revisar. Entonces vamos, Marta, vamos a continuar contigo. Marta Sepúlveda de Cali, que nos está acompañando. Hola, muy buenos días a todos los que nos acompañan en la sala, a los Facebook Live que están en este momento presentes. Gracias, Mónica, por la invitación para este espacio tan importante. Bueno, como ya les había contado Mónica, yo soy madre de un joven de 15 años, Tomás, quien ha sido pues mi maestro de inspiración. Como yo creo que ese es lo que dicen todas las mamás, pero es así. O sea, los hijos son los que nos mueven y los que nos hacen estar en este proceso. El tema que nos traes hoy sobre lo que es educación inclusiva, lo que es y debería de ser, pues me lleva a hacer una línea de tiempo, ubicarme pues como en este año 2006, donde apenas nos estamos organizando como red de familias, como apoyo entre nosotros, empezar con nuestros hijos pequeños, irlos como organizando para la escuela, porque nosotros teníamos en mente que nuestros hijos tenían que ir a la escuela con los otros chicos y no a una institución de educación especial o segregada, ¿ya? Allí con la nueva pues de la convención, pues eso nos daba pues mucho más esperanza de que esto pudiera ser una realidad y de que ellos pudieran estar en la escuela regular, ¿ya? El tema de que nosotros como organización pues teníamos una casa donde nos reuníamos 3 veces a la semana a hacer todos estos procesos de trabajo pedagógico con nuestros hijos, digámoslo así, porque nos convertíamos como casi ecoterapeutas de nuestros hijos. Era como un mito que manejábamos pues de que teníamos que tener nuestros hijos listos para la escuela, ¿ya? Entonces ya ante esta oleada de tema de inclusión, pues ya el tema de la casita donde nos reuníamos, pues ya no era una buena idea y eso lo comprobábamos cuando la misma comunidad en una manera de orientar a otras familias para llegar al sitio donde estábamos, decían allá la casa de los mongólicos. Eso fue el punto de partida para entender de que ese no era el camino y que teníamos que empezar a tomar otras estrategias y ahí fue cuando decidimos tomarnos los espacios de ciudad.
En ese camino, pues uno se encuentra personas que lo van guiando y lo van nutriendo en este tema. Entre esas, pues acá la señora Mónica fue una de las personas con las que yo me encontré y me fue guiando en el tema de derechos. Y igualmente, pues vimos la forma de cómo llegar a estos espacios de ciudad y el primer espacio que llegamos fue a la biblioteca pública. Ahí en la biblioteca pública empezamos a hacer todo un proceso de visibilización y participación. Encontramos allí comunidades donde empezamos a interactuar con ellos y no conocer la discapacidad solamente desde una condición, sino desde lo que es la diversidad como tal. ¿Ya? Allí empezamos proceso de aprendizaje, de empezar a entender que hay diferentes formas de leer, diferentes formas de escribir, diferentes formas de acceder a la información. Entonces entendimos que para poder nosotros cambiar paradigmas, pues teníamos que entonces que romper esquemas. En ese entonces, en esa búsqueda de colegios para nuestros hijos, nuestros chicos, estábamos ya en el año 2009, empezamos a hacer unas jornadas pedagógicas que eran, hablemos de educación inclusiva. Hoy en día yo pienso que éramos muy osados, éramos familias. Éramos nosotros hablando de educación inclusiva, colegios que aún estaban en una resistencia, estaban con un decreto 366, pero todavía están con esa resistencia de recibir los chicos y nosotros haciendo un evento donde invitábamos maestros que tenían unas buenas prácticas de educación, invitábamos líderes en este proceso para que empezaran a quedar aquí los maestros de la ciudad de Cali en estos colegios privados y colegios oficiales para que entendieran que la educación inclusiva era el camino precisamente que se estaba mostrando y que ese era para una mejor sociedad. Entonces, en este paso, que empezamos a ver pues de que con el decreto 366 pues los chicos iban al aula, pero encontrábamos también otra dinámica de que había una doble ruta. Esa doble ruta era de los chicos que estaban listos para el aula y los chicos que no estaban listos para el aula, entonces los mandaban a las instituciones de educación especial. Mi hijo, que tiene una condición dual, pues yo hice el ejercicio con él y lo mandaron a una institución de educación especial. Yo, pues, lógicamente no lo iba a llevar a este sitio. Entonces, ¿pero por qué hice el ejercicio? Porque era la queja de muchas familias. Entonces, de esa manera empezamos nosotros a recoger evidencias, a recoger pruebas, a recoger los sentires de las familias. Y fue cuando participamos en el informe Sombra, ¿ya? De ese momento que hizo la Coalición Colombiana para presentar a la ONU. Allí denunciamos esa doble ruta, esperamos observaciones del informe. Sin embargo, nosotros continuamos en esa búsqueda de colegios, ¿ya? En esa búsqueda de colegios empezamos nosotros a crear toma de conciencia, a que ya no sé, que no empezáramos a hablar de, porque nos decían del docente sombra o de que el chico tenía que ir acompañado y empezamos a tratar de transformar esa idea a que fuera más bien un auxiliar de aula y no fuera es la sombra de este niño o niña, sino más bien un articulador del proceso con el maestro, ¿ya? Teniendo en cuenta esto, pues ya teníamos ya empezó aparece la ley estatutaria, la ley 1618, esto daba ya el preámbulo al decreto 1421, ¿ya? Allí ya empezamos pues celebramos pues porque allí ya se estaba hablando ya de que las escuelas se tenían que transformar para los niños, no los niños para las escuelas, ¿ya? Ya ahí se estaba hablando de un diseño universal del aprendizaje, en donde se tenía en cuenta a todas las maneras de formas de aprender, los diferentes tiempos, los diferentes ritmos, tener la posibilidad de saber cómo evaluar, tanto cualitativa como cuantitativamente. Todo esto igualmente se hablaba de un PIAR, ya un plan individual de ajustes razonables. Todo esto es una celebración y pues lógicamente esto nos abría una puerta inmensa pues para nuestros hijos. Hoy en día les puedo decir que los chicos que empezaron con nosotros en esa casita, que empezaron en pañales, muchos de ellos están en bachillerato. ¿Ya? Y yo digo que son unos héroes porque les tocó prácticamente abrir puertas y enfrentar la situación en el sentido de que aquí estamos y podemos.
Mientras nosotros estábamos en la biblioteca, que fue nuestro escenario de participación, ya, de visibilización, ahí nos encontramos, pues como ya le decía, con las comunidades. También me encontré con una persona importante en todo este proceso, que fue Milena Londoño, gestora cultural allí de la biblioteca aquí en Confandi. Y empezamos a hacer la apertura al Club de Lectura Fácil. Eso era como algo, lectura fácil, ¿y eso qué es? Entonces es mostrarle a los chicos cómo podían acceder a la literatura de una manera muy sencilla, partiendo desde textos cortos, desde apoyos pictográficos, y empezamos allí a hacer realmente la inclusión sociocultural, ¿ya? Llevamos esta experiencia de los cuentos adaptados, lectura fácil, pictogramas, tableros de apoyo para la lectura en voz alta, los llevamos a los colegios. Empezamos a mostrarles a los docentes cómo con materiales, que podían ver el mismo tema y podían verlo desde la adaptación de la información, o sea, adaptado en lectura fácil, pictograma, los niños podían acceder a los temas que igualmente los otros estaban viendo. No tendrían por qué ver un tema paralelo, sino que estarían incluidos en los mismos temas. La importancia de contar con estos multiformatos para la flexibilización curricular, ¿ya? Empezamos a hablar de todo este tipo de materiales, del derecho al acceso a la información, ¿ya? Y esto lo empezamos a evidenciar tanto en la biblioteca como en los colegios. Ya eran los colegios que iban a mirar todo el proceso que nosotros hacíamos, ¿ya? Bueno, a la biblioteca empezaron a llegar estos jóvenes de familias, jóvenes que estuvieron mucho tiempo en las instituciones de educación especial, pero que allí pasaron sus años y no encontraron esa respuesta del proyecto de vida, ¿ya? Entonces allí llegaron a la biblioteca donde estábamos nosotros en busca de algo distinto, de algo más pedagógico, algo que les construyera más a ellos, ¿ya? Ahí empezamos nosotros a hacer un trabajo con ellos, donde ellos no iban a ser parte pasiva del proceso, sino parte activa, porque ellos eran constructores de historia, ¿ya? Ellos accedían a la información, pero también modificaban esas historias para construir otras. Ahí nace un taller artesanal, que es el taller de cuentos, que fue también inspirado en el proyecto del libro vivo, ya, que lideraba Milena. Los cambios a nivel normativo eran muy significativos, totales, y eso era una herramienta importantísima para nosotros, ¿ya? El avance con los niños y las niñas en la escuela ya nos daba preámbulo a que ellos podían avanzar mucho más, ¿ya? Igualmente, el poder acceder a la información para ellos los dignificaba, les daba mayor autoestima, les daba más oportunidades de participación. Entonces, una de las cosas que tenemos que evidenciar dentro del 1421 es la posibilidad que le dio a nuestra población, a nuestros chicos, de poder estar en el aula con los otros, donde aprenden con los otros, porque es que realmente la inclusión se da entre ellos, entre sus pares, ¿ya? Y donde ellos aprenden, esto es un gana-gana, el aprendizaje del uno con el otro. El espíritu del decreto, que es la escuela que se debe transformar hacia los estudiantes, y me alegra mucho que la señora Alicia aquí lo trae nuevamente, es importantísimo, porque hay veces vemos que ese espíritu y esa esencia no la ven muy reflejada y no está muy presente en algunos colegios, porque aún siguen pidiendo de que los niños llenen ciertos requisitos para estar en el aula, ¿ya? Casi que vulnerando el derecho a la educación. Aún se sigue escuchando sobre el docente sombra, ¿ya? El docente que está ahí al lado del niño, cuando se debe hablar realmente de un equipo con una formación pedagógica que esté en articulación con el docente para el planteamiento y el proyecto de aula. Donde se debe entender que hay diferentes ritmos de aprendizaje, tiempos, diferentes formas de acceder. Algo muy importante es que el decreto, aún siendo una herramienta muy importante para nuestros chicos, hay unos vacíos en cuanto a la respuesta a la población adulta.
a estos jóvenes que estuvieron con nosotros, pero que de alguna manera no pudieron acceder a la educación inclusiva. Hay mucha población, y no yo lo que yo llamo los chicos del limbo, porque no están ni incluidos educativamente, pero no hay una respuesta de proyecto de vida para ellos. Entonces, a estos chicos todavía falta una respuesta concreta y certera para la construcción de ese proyecto de vida. Nosotros desde los mismos chicos que tuvimos desde la inclusión sociocultural, empezamos con el programa de exploradores de ciudad que ya le había comentado Mónica, que empezó como un programa de manejo de tiempo libre. Empezamos desde la parte cultural, turística, conocer la ciudad de Cali, aprender de la ciudad. Nos enamoramos de Cali porque en esos 2 años conocimos Cali de lo largo y lo ancho, lo urbano y lo rural, y nos enamoramos y vimos de qué manera, cómo los chicos podían aprender significativamente en esos espacios de muchos temas. Y es así como nace el programa Exploradores de Ciudad Educa. Hoy en día tenemos la primera promoción de primaria, ¿ya? Donde el modelo es en espacios de ciudad. Lógicamente este año atípico que nos llevó por la pandemia, pues ya nos toca de una manera virtual, pero es donde demostramos que estos chicos que en algún momento les dijeron a su familia que no podían leer, escribir o las operaciones matemáticas o aprender temas de ciencia, hoy lo están haciendo. Hoy están cursando el primer módulo de secundaria, porque esa educación lo tenemos como educación para adultos, pero con un énfasis cultural, donde la idea es que ellos salgan con algo que hacer, con un emprendimiento, con algo que realmente contribuya en ese proyecto de vida. No que salgan a sentarse en la casa, no, la idea es que ellos salgan activos de este proceso. Llevando esto dentro de lo que falta, digamos, lo que debería ser la educación inclusiva es entender de que la inclusión no solamente es el PIAR, porque uno ve que generalmente se enfocan en el PIAR, pero la escuela no se está transformando. Y realmente hay que transformarse, tiene que ser más accesible cognitivamente, donde los entornos y los contenidos sean fáciles para todos. Es tan importante esto porque en la manera de que todo sea más accesible para todos, pues el nivel de apoyo va a ser menor, ¿ya? Va a ser mucho menor. Entonces, el PIAR se han concentrado mucho en el plan individual de ajustes razonables, donde, y no hay un DUA establecido o no hay una transformación de la escuela hacia ese niño. Entonces, estamos con el diagnóstico, lógicamente eso es para la caracterización y el registro del CIMAD, pero llega a ser como una herramienta importante en el PIAR cuando no lo debería de ser. ¿Ya? Y donde ya caen en una situación, en una línea muy delgada, que es entre el modelo clínico y el modelo social. Nosotros tenemos que avanzar hacia el modelo social, que es el que imparte la convención, ¿ya? De reconocer la diversidad del aula, de reconocer de que todos debemos estar todos deben de estar en el aula, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando se concentran en el PIAR, entonces con un diagnóstico tienden a generalizar. ¿Cómo lo generalizan? Los chicos con síndrome Down. Entonces ellos aprenden más con el dibujo y te lo hacemos así, pero no se dan la oportunidad de trabajar con el niño, de aprender del niño, de construir con el niño en el día a día. ¿Ya? Ahí es cuando realmente empezamos a identificar qué es lo que él necesita desde sus intereses, desde sus talentos. Ahí sí conocemos, ahí sí podemos hablar de un plan individual, pero cuando hablamos desde la generalidad no estamos abordando al niño, estamos llenando papeles para hacer cumplimiento. Entonces, allí estamos en una línea muy delgada, entre el modelo clínico y el modelo social. Y la invitación es empezar a hacer procesos para ir hacia el modelo social y ir desarrollándonos de ese modelo clínico. ¿Ya? El espacio de la escuela es para aprender del otro, para que todos aprendamos juntos, crecer y aprender juntos. A lo largo de todos estos años, a mí que me ha dejado, y yo siempre lo tomo como una fórmula social, es con las familias. Con las familias nosotros debemos visibilizar a nuestros hijos, ¿ya?
para que ellos participen, estoy hablando en todos los entornos, participen y creemos la necesidad en los entornos. Si nosotros no creamos la necesidad en esos entornos, pues esos entornos nos van a ver evocados a dar respuesta. Es así como nosotros en la biblioteca empezamos a crear una necesidad y empezamos a construir juntos, ¿ya? A dar respuesta a la necesidad de esta población. Entonces, esa es la fórmula social. Nosotros tenemos que ser visibles, participativos y generar necesidad, ¿ya? Y algo muy importante es que las familias entiendan que el decreto los hace vinculantes del proceso educativo de sus hijos. Tienen que ser partícipes de ese proceso. No es que llevaron el chico al colegio y en el decreto 1421, entonces yo solo, no, nosotros somos parte activa de ese decreto. Ustedes son parte activa y si no las han hecho activas, pues reclamen ese derecho, porque es que ahí está en el decreto. El rol de la familia es muy importante, el saber de la familia es muy importante para el proceso educativo de nuestros hijos, para la construcción de ese piar, ¿ya? La educación inclusiva Vamos cerrando, Martica. es una construcción de todos, es una construcción, es un día a día. Cuando nosotros como mamá nos entregaron nuestros hijos, ningún niño llegó con el manual debajo del brazo. Todos aprendimos en el día a día. Esto mismo lo tiene que hacer el maestro. Lo tiene que hacer el maestro, aprender de ellos, construir, ser didáctico, ser creativo, como nos toca hacer las mamás. El buen maestro siempre saca lo mejor del otro. Y las mejores escuelas es cuando se piensan en todos, cuando son accesibles cognitivamente para todos. Gracias, Mónica. Martica, muchas gracias. Yo creo que nos dejas también muchas reflexiones y creo que me quedo con esa frase de el maestro, el buen maestro es el que puede sacar lo mejor de cada uno, pero lo mejor de manera individual, no en comparación con el grupo, porque yo siento que a veces parte de la resistencia de los maestros está centrada en los procesos exclusivamente académicos. Entonces, si el niño no aprende como el otro, definitivamente no puede estar y es esa postura la que tal vez no nos permite revisar y ver esa diversidad humana que hace que todos los niños, todos, no importa las características que tengan, aprenden de diferentes maneras. Y eso es lo importante del ser docente, poder sacar, como dice Marta, lo mejor de cada uno, lo mejor de cada ser humano y hacerlo ver en lo posible desde todo su potencial individual, siempre entendiendo que es de manera individual. Muchas gracias, Marta, por este recorrido y por esta pues visión de sistémica, ¿no? Que va mucho más allá de tener una norma. Muchas gracias. Vamos a darle paso a la doctora, a la maestra, porque ella es maestra Dora Mejía de la ciudad de Medellín. Dora, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mónica, le pido el favor de que me permita compartir pantalla. Ya listo, sí señora, okay. Ya está listo para compartir. Vamos a ver unas diapositivas, de pronto la señora Marta se va a sentir complacida un poquito viendo una maestra, utilizar las pautas de lectura fácil, los pictogramas y las ilustraciones en una presentación de este tipo. Después pues nos contará su apreciación frente a si logré lo que quería, que era la presentación a partir de todo lo del tema de lectura fácil y de los Ya se ve muy bien, profe. ¿no? Ya Perfecto. Se ve muy bien la presentación. Entonces, vamos a iniciar con el asunto voy a trabajar un poquito en el contexto educativo, en el contexto de escuela, lo que plantea la señora Alicia del ministerio y lo que plantea la señora Marta desde la vivencia con su hijo, ¿no? Tenemos el modelo, el decreto 1421 nos plantea 4 modalidades educativas. Yo me voy a parar básicamente en la primera modalidad educativa, que es la oferta general, y es la que tiene que ver con todo el ámbito de la educación formal, ¿cierto? Esa que otorga, que está por ciclos propedéuticos, que otorga grados, diplomas, perdón.
y que se vive en ciclos lectivos. La otra oferta es la bilingüe bicultural. Yo no tengo mucha experiencia allí, no trabajo con la población sorda, entonces no tengo mucho que decir de ella, ¿cierto? La otra oferta, que es la hospitalaria domiciliaria, pues nos toca un poco de alguna manera con algunos chicos que están en situación de discapacidad, pues tienen condición de alguna enfermedad que implica estar ausente presencialmente de las instituciones educativas. Y la otra, que es la educación para adultos, que era como estaba planteando la señora Marta, de pronto un vacío que hay en el decreto, y la cual se inicia a partir de los 15 años. Entonces voy a tocar básicamente todo lo que tiene que ver con la oferta general y con la educación para adultos. Muy bien, esto no me pasó. En el decreto 1421, entonces vamos a mirar lo que es y lo que debería ser en términos de la oferta general. Cuando hablamos de lo que es y lo que debería ser, entonces yo me voy a parar en el lugar en el que estamos viviendo realmente en este proceso, en este plan de implementación progresiva del decreto 1421, que va hasta el 2022, si no estoy mal, ¿cierto? Lo que es lo que estamos viviendo en este momento, y lo que debería ser es el salto que necesitamos dar para poder vivirlo de conformidad como lo plantea el decreto. Entonces vamos a mirar lo primerito, que es la lejanía lejos de casa, la lejanía de casa en contravía de lo que debería ser y lo que plantea el decreto, que es cerca a casa. ¿Qué nos dice el decreto? El decreto nos dice que los chicos deben estudiar en el lugar de en la escuela más cercana a su lugar de residencia, pero esa realidad todavía no la estamos viviendo en pleno. Si bien es cierto que ya por lo menos las instituciones educativas en un gran número no se niegan a recibir la población con discapacidad, sí sabemos que hay instituciones que utilizan ciertas estrategias para que no ingresan a su institución educativa, o para que se ingresan no permanezcan en ella, o para que si permanecen en ella un tiempo, entonces a los 2 añitos más o menos buscarle la manera de que cambien de institución. Lo vamos a ver cuando miremos el asunto de la promoción de los estudiantes. Vuelvo y digo, no, es una realidad que todavía no es totalitaria en todo el territorio, al menos de Medellín. Algunas instituciones hacen esos juegos todavía. Otro asunto de lo que es y lo que debería ser es lo que tiene que ver con la inclusión de acuerdo a la edad cronológica, tal como lo plantea el decreto, ¿cierto? Nos dicen que los estudiantes se deben incluir de acuerdo a la edad cronológica, pero realmente nosotros tenemos todavía problemitas allí, y tenemos bien estudiantes que están en extra edad en los grados, ¿no? Bien porque venían en su proceso desde mucho antes del decreto 1421, o bien porque llegando en el decreto 14, pues teniendo la vigencia ya del decreto 1421, las instituciones educativas siguen privilegiando las habilidades en código alfabético y en operatoria por encima de la educación por competencias, y entonces no ven que estudiantes que de pronto no tienen ese código alfabético, no tienen la operatoria básica matemática, pues deben ir a grados inferiores. Entonces allí se encuentra el desequilibrio con los pares, ¿no? Y otro elemento, pues es la elaboración del PIER, ¿no? Que el decreto nos dice que en la oferta general, pues debemos tener todo este asunto del PIER. Pero la realidad es que hay mucho desconocimiento todavía alrededor de esto, como bien nos lo planteó la señora Alicia, ¿cierto? Desconocimiento en la conceptualización básica, como lo vamos a ver un poquito más adelante, que afecta la percepción y que afecta entonces la implementación del PIER dentro de las instituciones educativas, desconocimiento de los responsables
de la elaboración, de la ejecución y el seguimiento del PIAR, pero también hay un desconocimiento incluso del mismo PIAR. Todavía hay instituciones educativas que piensan que si no tienen docentes de apoyo, entonces no están obligados a hacer un PIAR, ¿no? Pasan todo este tipo de cosas. Con respecto a la educación para adultos, lo que es y lo que debería ser, el decreto nos dice que el deber ser está en educación para adultos a partir de los 15 años de edad, pero nosotros sabemos que todavía, tal como lo planteaba la señora Marta, todavía tenemos muchos estudiantes que están, que siendo mayores de 15 años, están por fuera del sistema educativo y que la mayor excusa que se encuentra al menos en nuestro territorio es que no, la educación para adultos no cuenta con las herramientas suficientes ni con la formación necesaria para poder hacer realidad este proceso, que como bien nos lo explicaba la señora Alicia, pues la falta de formación, la falta de herramientas no pueden ser excusas para vulnerar los derechos. Con respecto al acceso, el decreto 1421 nos venía planteando que lo primero que se hace es pues el correspondiente registro en el CIMAC. Y aquí tenemos un problema enorme, tenemos un problema gigante y es el desconocimiento de lo que es la discapacidad y lo que es el tipo de discapacidad propiamente dicho. Entonces uno todavía se sigue encontrando instituciones donde un estudiante está registrado como sordo solamente porque la profesora o el profesor piensa que no escucha. O un estudiante está registrado como invidente, con discapacidad visual, solamente porque la mamá cuenta que tiene gafas, ¿no? Entonces todavía allí hay mucho desconocimiento, eso hace que el CIMAD pueda tener datos que no son muy reales, que falta depurar toda esta información y esto sucede especialmente en las instituciones que todavía no tienen profesionales de apoyo pedagógico, ¿no? También, bueno, aquí tenemos otro problemita con esto del registro del CIMAD y es la dualidad entre si lo vinculamos, lo registramos en el CIMAD o no, es aunque no tenga diagnóstico y nos dice el decreto que se debe hacer a partir de la información que al respecto suministra la familia, ¿cierto? Y que tenemos que ir empezando a gestionar la consecución del certificado de discapacidad o por lo menos del diagnóstico, pero allí tenemos varias dificultades. Una es cuando la familia decide ocultar la situación, entonces nos damos cuenta sobre el proceso de que el estudiante tiene una discapacidad, lo que implica que se pierda tiempo valioso para su intervención. La otra situación también que se nos presenta en las instituciones educativas es cuando la familia relaciona dificultades de aprendizaje o trastornos del comportamiento con discapacidad y lo hace ver como si tuviera una discapacidad y empieza la lucha para que se registre de esa forma. Y la otra dificultad que tenemos es cuando no se hace llegar el certificado correspondiente, ¿cierto? Pero como nos decía bien Alicia y nos han dicho todo el tiempo, el diagnóstico no es excusa, la falta de un certificado, la falta de un papel no es la excusa para no hacer todo lo que nos corresponde hacer al respecto. Viene después el asunto de que plantea el decreto 1421 de todo el proceso de acogida que hay que hacer, de todo el proceso de bienvenida, de todo el proceso de sensibilización de la comunidad, de todo el proceso de inducción al estudiante, a la familia, ¿cierto? Pero finalmente, en muchas instituciones, lamentablemente, todavía se sigue quedando ese proceso que es el que realmente le da la apertura y el inicio y el sentido de pertenencia a esta comunidad educativa y el primer proceso de participación se nos sigue quedando todavía en un proceso de registro de matrícula y ya, no más, ¿cierto? Otro proceso que se implica aquí es la evaluación pedagógica o la valoración pedagógica mejor,
que ya Marta nos habló de ella, pero que realmente nosotros estamos haciendo evaluación de contenidos. A veces se nos dificulta un poco entender la distancia que hay entre la valoración pedagógica y una evaluación exclusivamente de contenidos, sobre todo porque esos contenidos los seguimos dejando en un solo componente de la competencia, y es exclusivamente en el componente conceptual, sin abordar el componente procedimental y el actitudinal, pero lo que es peor aún, sin abordar todo lo que nos estaba planteando Marta ahora, frente a los gustos, frente a los intereses, frente a las estrategias que privilegian el aprendizaje, frente a su proyecto de vida, ¿no? Entonces vamos dejando ese tipo de cosas por fuera. Respecto a la permanencia, lo que es y lo que debería ser, pues se supone que el decreto nos dice que todo este peer, todo este proceso, que todo este proceso de inclusión tendría que gestionar la accesibilidad de las instituciones educativas ante la entidad territorial. Pero ¿qué pasa? Que a veces eso no es lo que se prioriza en el plan de mejoramiento institucional. Entonces, casi siempre las instituciones educativas trabajan en el plan de mejoramiento institucional esas necesidades que priorizaron como equipo para trabajar en el año siguiente o en los 3 años siguientes, ¿no? En el año siguiente, en el caso de Medellín, o en los 3 años siguientes, en el caso de los demás municipios, ¿cierto? Y hago la diferencia porque Medellín trabaja una herramienta para la autoevaluación diferente a la que trabaja el resto del país. El resto del país trabaja con la guía 34 todavía, y nosotros en Medellín tenemos una herramienta integrada de autoevaluación, plan de mejoramiento y plan de acción, ¿cierto? Pero igual en las dos herramientas se está evaluando más o menos lo mismo. Igual en las dos herramientas toca hacer una priorización de necesidades, porque sabemos que no podemos atender y mejorar todo lo que tenemos que hacer en un corto plazo. Entonces toca priorizar. ¿Qué pasa con todo este asunto de la accesibilidad? Que como usualmente no se prioriza en el PMI porque hay otros asuntos que son más urgentes, voy a decirlo así, o que la institución considera más urgente, a veces tiende a quedarse en el olvido que hay que necesidad de hacer visible todas las barreras que tenemos en las instituciones educativas, y que le corresponde a las entidades territoriales empezar a mirar cómo se van a resolver, cómo se van a superar o a eliminar o a minimizar esas barreras en coordinación con las instituciones educativas. Llegado al asunto del peer, entonces lo que es y lo que debería ser, el peer nos dice que nosotros debemos trabajar todo lo que son los ajustes razonables y todo lo que es el asunto de la metodología como complemento a los DUA, ¿no? Pero a los diseños universales del aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que las instituciones educativas a esta fecha deberían estar todas trabajando desde los diseños universales para el aprendizaje, pero la realidad es que nosotros seguimos enmarcados en prácticas de educación tradicional, donde hay una sola forma de enseñar, donde hay una sola forma de interactuar con el aprendizaje, donde todo el contenido que se está trabajando está prediseñado, y donde además de que ese contenido está prediseñado, está dirigido a la media poblacional, ¿cierto? No tenemos todavía implementado en la mayoría de las instituciones eso que nos propone el DUA, que son las múltiples opciones para representar y presentar la información, las múltiples opciones para poder interactuar y navegar en ambientes de aprendizaje, y las múltiples opciones para implicarse en el aprendizaje. Lamentablemente, en este momento todo lo que tiene que ver con ajustes razonables nos toca hacerlo a la inversa. Más que como complementos del DUA, el ajuste razonable se nos está convirtiendo en la excusa para llegar a incorporar
los DUA en las prácticas pedagógicas. Dice el decreto 1421, pues que el PIER debe ser liderado por el docente de aula en coordinación y apoyo con los directivos docentes y con el docente de apoyo. Pero la realidad de muchas de nuestras instituciones es que sigue siendo liderado por el docente de apoyo. Y pareciera que a veces hubiera tenido solamente un cambio de nombre, de proyecto personalizado a plan individual de ajuste razonable, ¿cierto? Porque termina concentrándose todo en el docente de apoyo y los demás actores que deben estar involucrados allí se marginan de dicho proceso. El otro proceso que tenemos es el momento en que se debe hacer el PIER, ¿no? El PIER debe hacerse según el decreto 1421 en el primer trimestre del año, o en su defecto, si un estudiante llega posterior hace una matrícula extemporánea, pues tendríamos 30 días de plazo para más o menos estar haciendo el PIER. La realidad es que la mayoría de las instituciones hemos venido haciendo el PIER como un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Y eso implica que, por ejemplo, al año pasado apenas estuviéramos terminando algunos procesos de PIER, que se terminó el año y completo, ¿cierto? Otras instituciones van un poco más adelante, otras instituciones ya pueden decir que arrancan con su PIER listo casi que en el primer semestre, pero hasta ahora yo no conozco instituciones que tengan los PIER de todos sus estudiantes consolidados al primer trimestre. Como decía, esto ha sido un ejercicio de aprendizaje y de transformación también institucional, y hacerlo bien hecho implica aprender a hacer, implica tiempo, implica dedicarle tiempo, ¿no? Entonces, en el aprendizaje nos vamos demorando un poquito más. Con respecto a lo que el asunto de los ajustes razonables, el PIER, pues todos los elementos del PIER nos van a facilitar la elaboración de los ajustes razonables, y la idea es pensar el ajuste razonable en el marco de los diseños universales, no pensarlo por fuera de los diseños universales. Las premisas de los diseños universales es aprendemos lo mismo, pero de diferente manera. La realidad con la que nos encontramos es que muchos ajustes dejan de ser realmente ajustes razonables, por lo que nos planteaba la señora Marta, y más bien se convierten en dispersión de metas, en reducción de metas, en rebaja de contenidos, que realmente en el ajuste que es necesario hacer para que los estudiantes puedan participar plenamente del proceso de aprendizaje. El otro asunto es la eliminación de las barreras. O sea, una situación que ha sido complicada de entender en el marco del decreto 1421, de la ley 1618, la ley estatutaria de discapacidad, ha sido el concepto de barreras. Para la mayoría de las personas sigue siendo muy claro que la barrera está en el contexto, que el estudiante no viene con dificultades, que al que hay que transformar no es el estudiante, que por más ajustes razonables que yo haga, yo no le voy a quitar con un ajuste razonable la discapacidad al estudiante, ¿cierto? Entonces, que la barrera es un asunto del contexto, es un asunto de todos los obstáculos que nosotros ponemos para que el estudiante pueda llegar a ser lo mejor que él puede ser, tal como lo decía Mónica ahora, no mejor que nadie, no en comparación con nadie, lo mejor que él puede llegar a ser, que su único punto de referencia es él. Pero nosotros todavía seguimos viendo la barrera en el estudiante. Eso lo digo porque voy a poner como ejemplo el código alfabético. Cuando nosotros miramos los estándares básicos de competencias del lenguaje, nos dice en sus contenidos, nos dice que la competencia que estamos evaluando allí, la competencia que estamos trabajando allí básicamente es la competencia comunicativa, y que esa competencia se compone de unos ejes, ¿cierto?
pero que para la comunicación hay múltiples códigos. Hay múltiples códigos, incluso nos habla de códigos musicales, nos habla de códigos plásticos, nos habla de iconos, nos habla de cantidad de códigos. Pero para nosotros, en educación, pareciera que la comunicación solo es posible en el código alfabético. Entonces, un estudiante que por alguna razón tenga un daño cerebral que le impida acceder a la lectoescritura, no estoy hablando específicamente de la discapacidad intelectual, porque sabemos que muchas personas, la mayoría de las personas con discapacidad intelectual pueden alcanzar los códigos de lectura alfabética. Estoy hablando de otro tipo de situaciones que generan daños y que las personas no van a poder acceder al código alfabético. Entonces, pues sería como negar la posibilidad a ellos de poder avanzar en el proceso de las habilidades comunicativas, de la competencia comunicativa, porque no accede allí, ¿no? Entonces, digo que la barrera la seguimos viendo en el estudiante y no en el contexto, porque muchas veces están identificados en los peer, están identificados como necesidades, dificultades específicas del estudiante y no el cambio de metodologías o la amplitud, por ejemplo, en este caso específico que estoy poniendo, la amplitud de códigos comunicativos que nos permitan acceder al conocimiento de otras formas, como bien nos lo decía la señora Marta. Hay muchas formas, por ejemplo, lo que yo estoy presentando aquí, como se los comentaba, tiene que ver con las pautas de lectura fácil, por eso las imágenes todas las están viendo a la izquierda, el tipo de letra es cómics por la generosidad en el espacio, que la distancia que presenta entre una y otra, por eso hay poco texto, el texto tiene pues la organización específica de la oración simple para poder cumplir con aquellos asuntos. Y el otro finalmente es que un peer bien hecho, pero más que bien hecho, bien implementado, garantiza la educación de calidad. Sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo en muchas ocasiones todavía es educación poco significativa. La educación con calidad la define el ministerio en algún documento, no recuerdo específicamente cuál, define la educación con calidad como la educación significativa, esa que transforma la vida mía y no la vida a futuro, la vida de hoy, la vida que tengo hoy, la vida diaria, ¿cierto? Pero a veces nosotros como de pronto solo trabajamos, no hemos podido entender tampoco muy bien el asunto de la educación por competencias, nos quedamos en el elemento conceptual de la competencia, entonces trabajamos con los estudiantes cosas que realmente no transforman su vida, ¿cierto? Nos quedamos solamente en conceptos y voy a plantear conceptos que para muchos fueron difíciles de comprender y siguen siendo difíciles aún después de superar la educación básica y media. Voy a hablar, por ejemplo, del concepto de derivada, cómo transformó el concepto de derivada la vida de ustedes y la vida misma, para qué me sirvió, cuál es la utilidad que todos los días le doy a este concepto. Unos lo podemos entender, otros no lo podemos entender, pero no es desde allí, desde el lugar de la utilidad y de la transformación que le aporta a mi vida, como lo estamos viviendo en las aulas, sino que nos quedamos solamente con el concepto de derivada y la aplicación numérica del mismo. Y es allí donde me paro para decir que entonces la educación no está siendo significativa, está siendo poco significativa. Con respecto a la evaluación y la promoción escolar. Entonces el decreto nos dice que los criterios de promoción se hacen según lo que se ha planteado en el CIE. Pero como el sistema institucional de evaluación de pronto no todos
no todos, a pesar del tiempo que llevamos ya caminándole a este asunto, no todos están organizados desde el enfoque de educación inclusiva. Entonces, al final del año se ven siempre enfrentados los docentes con la pregunta, ¿será que este muchacho lo paso o no lo paso? Y entonces yo me hago la pregunta, ¿quién tiene el criterio de promoción? ¿El docente o está estipulado en el sistema institucional de evaluación? La mayoría de las veces pareciera que fuera el docente el que determina la promoción más que el criterio que se ha establecido allí y el análisis que se da. El decreto 1290 en su documento 11, que es el de implementación, nos habla de muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de definir si un estudiante va a reiniciar el año o va a ser promovido. Entre otras nos dice que tengamos en cuenta cuando vamos a hacer la promoción de un estudiante, que ese estudiante va a repetir lo que también aprobó, ¿cierto? Si lo vamos a dejar repitiendo. Y que además el decreto nos habla de que tengamos muy en cuenta todo lo que es su proyecto de vida, que lo tengo pues más adelante. Otro de los asuntos que plantea es garantizar la continuidad educativa en caso de no promoción, ¿cierto? Eso nos dice, ese es el deber ser. Pero resulta que nosotros nos encontramos con algo que yo no sé de dónde salió, pero es muy típico aquí en Medellín, quiero creer que solo sucede aquí, y es que cuando un estudiante pierde 2 años consecutivos el grado escolar, entonces le sugieren un cambio de institución, porque entonces dicen que lo que ofrece la institución no es para el estudiante, no está de acuerdo a las posibilidades del estudiante, tal como nos lo planteaba la señora Marta. No tenemos colegios para los estudiantes, sino estudiantes para los colegios. O sea, este estudiante puede que entre a este colegio, puede que no, porque el colegio parece que no se modificara, ¿no? Y finalmente, tenemos que la promoción tiene que hacerse de acuerdo a toda la historia escolar, a todo el análisis de la historia escolar y el proyecto de vida. Lamentablemente, en muchas instituciones todavía sigue haciendo la promoción según la expectativa de los adultos, que se hace desde su imaginario, hasta donde creo que es capaz de llegar. Entonces tenemos situaciones que nos dicen, instituciones donde vemos, por ejemplo, ¿para qué lo promovemos si no va para la universidad? ¿Cierto? Pues debémoslo llegar hasta aquí. ¿O para qué lo promovemos si pues finalmente no vamos a ser, no va a ser independiente? Porque la expectativa la tenemos nosotros y la ponemos, y nosotros somos los que le ponemos el límite y le decimos, hasta aquí va a llegar este estudiante. Y no realmente exploramos las capacidades, las posibilidades, nos empeñamos en eliminar o minimizar barreras para que él pueda llegar lo más lejos posible. Yo creo que no es posible definir hasta dónde va a llegar un estudiante. A mí me pasó una historia, yo tengo una anécdota que recuerdo con un poco de vergüenza, pero con mucha complacencia, y fue que estando en escuela especial, era docente de escuela especial por esa época, pues había un estudiante que me decía, yo quiero ir a bachillerato, y yo le decía, no, tú no puedes, tienes que irte para una escuela de artes y oficios, tú no puedes. Finalmente yo lo remito a la escuela de artes y oficios, y 5 años después paro un taxi, me monto en el taxi y él me dice, hola, profe Dora, ¿cómo estás? Y yo, ¿por qué me conocéis? Él había cambiado demasiado, yo realmente no lo reconocí. Me dijo, tú fuiste mi profe. Entonces empieza a contarme y me cuenta además que el mismo día que terminó el proceso en artes y oficios, terminó la nocturna. Se matriculó en la nocturna y yo, gracias a Dios, no me creíste, ¿cierto? Pero eso no pasa con la mayoría de la gente. Los chicos le creen a uno y la familia le creen a uno, por eso no hay que ponerle límite hasta dónde llegamos, no sabemos hasta dónde vamos a llegar, no somos quien para decir hasta dónde va a llegar un estudiante. Hay que explorar todo lo que más podamos con él para poder definir hasta dónde va a llegar. Con respecto a la formación docente, el decreto 1421 nos dice pues que hay una responsabilidad allí a cargo de la entidad territorial que debe promover todo este ejercicio.
En Medellín se trabaja desde MOVA, que es el Centro de Innovación del Maestro, ¿no? Y desde allí se generan muchos procesos formativos que, bueno, que son variados y son ricos. Acaba de iniciar, yo creo que ya está en la fase final también, un segundo diplomado en todo este asunto de la educación inclusiva, ¿no? También nos dice que hay una responsabilidad que le corresponde a las instituciones educativas con respecto a la capacitación, pero lamentablemente a veces se queda en la voluntad de las directivas docentes. Y digo lamentablemente porque no siempre el directivo ve como una necesidad la formación en todo el enfoque de educación inclusiva. A veces prioriza otros aspectos que no quiero decir que no sean importantes, sino que son muy importantes, pero en este asunto estamos tocando lo de educación inclusiva. Pero hay un asunto más allá de todo esto y es el proceso de autoformación. Cualquiera que se llame profesional, cualquiera que se llame persona motivada por el conocimiento, pues siempre está en la búsqueda de nuevas formas y mejores formas de entender, de comprender, de relacionarse con el conocimiento y de hacer las cosas, ¿cierto? Aquí el asunto en la realidad es que esto funciona desde donde el ego me lo permite. Muchos maestros, todavía uno los escucha decir, pero si yo llevo 30 años haciendo lo mismo y me funciona, ¿por qué tengo que modificarlo, no? Entonces, esto aquí funciona hasta dónde, yo estoy convencido de que la educación, de que cada día el ser humano se acuesta y se levanta siendo otro ser humano, de que nosotros nos modificamos segundo a segundo y que así tenemos que empezar a darle dinamismo a nuestras prácticas, modificarlas para poder estar al tanto de la situación. ¿Hasta qué específico lo que tiene que ver con el decreto? Mónica, tú me dirás si No, todavía tengo un ya, tiempito más o ya. ya estamos cerrando, profesora, para darle Perfecto. paso a unas preguntas que están en el Ok. público. Entonces, no sé si quiere terminar con algo puntual o... No, yo creo que ahí se arregló el decreto. Ya lo otro era y tocar un poquito asuntos de la educación inclusiva, de conceptos que han sido mal interpretados y que hace que nosotros todavía sigamos perviviendo con prácticas de escuela especial, con prácticas de integración escolar, con prácticas de inclusión educativa, así nos nombremos en educación inclusiva. Pero bueno, esos son otras temáticas que de pronto habrán otros momentos. No, profesora Muchas Dora, gracias. muchísimas gracias. Yo creo que ahí sí, como decimos, hoy tuvimos una tertulia supremamente clara en conceptos y en aplicación. Creo que imposible mayor claridad tanto del ministerio como la maestra Dora, como Marta, mostrándonos desde la implementación. Quiero darle paso a Astrid, que ha estado recogiendo con María Teresa preguntas del público, de más de 120, 30 personas que nos están acompañando vía Facebook Live. Nos han preguntado mucho por las memorias. Yo les quiero volver a recordar que este espacio queda grabado tanto en Facebook Live como en nuestro sitio de YouTube para que lo compartan, para que lo vean con calma, paso a paso. Creo que nos dejan muchísimas claridades para aplicar en nuestro propio ejercicio profesional. Entonces, pues nada, Astrid, te doy la palabra para que dinamicemos el tema de las preguntas. Muchas gracias, Mónica. Bueno, aquí para todos los que están pidiendo escuchar un poquito más a la profe Dora, pues en las preguntas vamos a tener la ocasión, profe, de escucharla. Vamos a hacer 2 rondas de preguntas. Primero se la da Alicia, luego Marta y luego la profe Dora. Dentro de las preguntas, profe Dora, seguramente podemos compartir esa coexistencia entre modelos educativos que deberían transformarse. Entonces, para que lo tenga ahí en remojo con su manejo excelente de pictogramas que nos ha hecho muchas claridades y que nos demuestra cómo cualquier ajuste, adaptación que se haga en realidad nos sirve a todos y mejora la calidad
de cualquier intervención. Entonces, vamos a arrancar con la primera ronda para la profesora Alicia del Ministerio de Educación. Yo creo que independiente de la profesión que uno tenga, cuando uno está en el ministerio, pues el ser profesor actúa con mucha fuerza. Luego vamos con Marta y vamos a tener un corto tiempo. Entonces, realmente hay muchas intervenciones y hay muchas preguntas también tipo comentario. Entonces he seleccionado para cada una de ustedes 2 preguntas. Vamos con la primera para la profesora Alicia. No son preguntas fáciles, la gente está preguntando varias cosas. La primera tiene que ver con los docentes de apoyo, Alicia. Con los docentes de apoyo hay hay un bloque de preguntas ahí que está relacionado primero. ¿Qué pasa cuando el docente de apoyo no ha llegado? ¿Por qué las secretarías lo pueden poner más tarde? ¿Por qué lo pueden tercerizar y no vincular a la planta y llega a finales de mes? ¿Cómo es la contratación de estos docentes de apoyo y cómo desde el ministerio se puede o no estar haciendo control sobre ese ejercicio de los docentes de apoyo? ¿Y qué pasa en pueblos y veredas donde no se tiene? Si eso no, un requisito, si eso progresivamente se va incorporando o no, y cómo se va a manejar, y si hay un parámetro para poner los docentes de apoyo. Para Marta hay una primera pregunta sobre calidad. Entonces, ¿cómo desde las familias concebimos una calidad de educación inclusiva con el recorrido que ustedes contaron de lo que se ha hecho? ¿Cómo han transformado ese concepto de calidad y qué es, en una frase muy sencilla, para las familias después de estas luchas que ustedes han dado en Cali desde el ejercicio que llevan? ¿Cómo definirían ustedes la calidad de la educación inclusiva? Y para la profe Dora, vamos a arrancar con esta primero, y tiene que ver con la evaluación pedagógica, ¿no? Hay una parte en la evaluación pedagógica en la que se ha confundido, y por ahí nos lo manifestaban en el chat, dificultades comportamentales con discapacidad intelectual, y entonces en ese aparecen unas cifras exorbitantes en esas evaluaciones pedagógicas de discapacidad intelectual y están relacionadas con dificultades comportamentales. ¿Cómo desde la academia podemos dar algunas pistas para esa situación? Entonces arranquemos con la profe Alicia, con la primera pregunta sobre docentes de apoyo. Bien, el decreto 1421 habla del cargo de docentes de apoyo, como esos docentes que acompañan ese proceso de planeación pedagógica de los maestros. En este momento, en algunas plantas de las entidades territoriales tenemos docentes de apoyo de cargos de carrera docente del antiguo estatuto. Pero este decreto lo que dice es que con esos recursos del 20% que las secretarías de educación reciben cuando un niño o una niña, un estudiante con discapacidad se reporta en el CIMAD, con esos recursos puede, entre otras, definir la contratación de estos apoyos, pero también puede definir que eso se creen en una planta temporal. El ministerio hace la solicitud en ese plan de implementación progresiva que tiene que tener cada entidad territorial, en la que, con base en las caracterización de esa matrícula de estudiantes con discapacidad, identifica cuáles son los apoyos que que esos estudiantes requieren para definir la contratación. Entonces puede hacerlo o por contratación para ese año escolar, o podría, de acuerdo con los recursos, definir solicitar algunos cargos de planta temporal. No son cargos de carrera docente por ahora. Para estos cargos existe un perfil que también tienen las secretarías de educación y que es de obligatorio cumplimiento en el evento en que sean cargos de planta. Entonces ya tenemos secretarías de educación como Cartagena, bueno, hay varias que ya han hecho esta planta temporal, lo que facilita pues que los apoyos se tengan desde el inicio del año escolar. Pero depende mucho de las características de esa matrícula que tiene la entidad territorial, de la cantidad de recursos que reciben y pues de la ubicación también de algunas instituciones educativas. O sea, seguimos teniendo retos en algunas regiones donde pues básicamente lo que se busca es fomentar, digamos, el reemplazo de ese docente de apoyo. Estamos fortaleciendo las capacidades de los docentes para cualificar su práctica pedagógica, de manera que podamos tener
unos procesos mucho más, o sea, desde una mirada de inclusión y equidad en la educación, procesos que lleguen a todos los niños y las niñas. Entonces, eso es, digamos, una organización muy propia de cada entidad territorial, pero como les digo, existe la posibilidad o de que se contrate o de que se tenga esa planta, depende de la decisión de la Secretaría según las características y los recursos que recibe. Lo ideal sí siempre es que se tenga durante todo el año escolar. Eso todavía digamos, no ocurre en todas las entidades territoriales, es parte del acompañamiento y de la asistencia técnica que hace el ministerio, pero también yo les recuerdo que el mismo decreto que favorece esa veeduría ciudadana y la veeduría de las familias frente a esos procesos, yo creo que en ocasiones es necesario hacer ese tipo de veedurías para generar las presiones necesarias en el marco pues, de esa garantía de los derechos de los niños y las niñas. ¿Cuál se entendería, Alicia, que el decreto haya o no docentes de apoyo se aplica a todas las entidades territoriales certificadas o no certificadas, ¿cierto? Para las no certificadas, para los municipios no certificados, es la entidad territorial departamental la que es responsable de garantizar esos docentes de apoyo y la contratación de otros apoyos, ¿no? Entonces, es la Secretaría de Educación departamental, en ese caso, la que tiene la responsabilidad de garantizar ese proceso de contratación. Vale, gracias, profesora Alicia. Ahorita volvemos con la profe Alicia, vámonos con Marta y su respuesta sobre la calidad. Bueno, con respecto a la calidad, pues teniendo en cuenta en que hemos venido con un en el que venía de integración y ahorita el 1421 nos da la posibilidad de tener unas buenas prácticas de inclusión. Todo parte desde el planteamiento que se da en el aula, desde el proyecto pedagógico, donde se tengan en cuenta las diferentes formas de aprender y acceder, y donde aquí el aprendizaje se vuelve más significativo. Yo creo que allí, cuando hablamos del 14, no estamos beneficiando no solamente a los chicos con discapacidad, sino que estamos hablando de la participación de todos, porque cuando la escuela se transforma se está teniendo en cuenta de que todos deben de estar, de que todos deben participar y de que todos deben permanecer. No sé si respondí allí a la pregunta. Claro que sí, Marta, todos es una de las, y creo que las TSP se articulan bastante, digo las cuatro, pues que trae el decreto se articulan bastante bien con esa mirada. Profesora Dora, vamos con usted en esta primera ronda de preguntas. Muchas gracias, Marta. Ok, bueno, con respecto a la discapacidad intelectual en relación con los trastornos de comportamiento, a ver, usualmente las personas con discapacidad intelectual tienen una comorbilidad con trastornos de comportamiento. Ahora, ¿cómo como docente hago para diferenciarlo? La discapacidad intelectual básicamente se caracteriza por dificultades significativas en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, ¿cierto? O sea, todo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, de la vida cotidiana, las prácticas, en fin. ¿Y cómo sé yo que un estudiante puede estar presentando discapacidad intelectual? Bueno, hay muchas características. Una puede ser la dificultad para solucionar problemas cotidianos, las otras pueden ser las respuestas sociales impulsivas o disruptivas, la otra puede ser la dificultad para tomar decisiones de manera autónoma, la inestabilidad en la atención, la dificultad para comprender asuntos abstractos, el vocabulario que es muy reducido y muy ligado al contexto, la dificultad para retener y evocar información de manera oportuna, el manejo del tiempo, del espacio. En fin, con respecto a los trastornos de comportamiento, pues básicamente conocemos tres tipos de trastornos de comportamiento que son frecuentes en las instituciones educativas y son el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que se caracteriza precisamente por las dificultades en centrar, mantener y focalizar la atención, por el exceso de movimiento, por la impulsividad, ¿cierto? Bueno, está el trastorno opositor desafiante, que son básicamente esos niños que a todas las invitaciones que uno le hace, a todo lo que uno le diga, ellos siempre van a decir no, y además le acompañan con el ¿y qué? Y póngala como quiera, ¿cierto? Y con los trastornos de conducta, que ya son los niños que son transgresores de norma.
Yo creo que eso es lo más concreto que puedo hacer en una relación de ese tipo. Profe, un poco la pregunta iba orientada a mirar en realidad cuando uno habla de educación inclusiva, estos tipos de categorías de trastornos y estos tipos ayuda o no ayuda dentro de esa evaluación pedagógica, que es lo que estaríamos nosotros llamando como evaluación pedagógica de lo que está planteando el decreto 1421, ahí como para complementar un poquito la pregunta. Sí, claro que sí, ayuda muchísimo porque eso nos permite a nosotros poder identificar ajustes razonables adecuados, ¿cierto? Nosotros no es lo mismo diseñar, por ejemplo, o más que ajustes razonables, estrategias adecuadas. No es lo mismo, por ejemplo, diseñar una estrategia o un grupo dentro de los diseños universales de aprendizaje, tener una estrategia, un espacecito, una mesa donde podamos trabajar a partir de invitación que de mandato, ¿cierto? Con los niños, por ejemplo, con trastorno opositor desafiante, el mandato no funciona, funciona más la invitación, funciona más la actividad que queremos hacer y que queremos compartir. Entonces, ¿qué tipo de mesas voy a poner? ¿Qué oferta voy a poner de qué opciones voy a poner de hacer las cosas? Depende mucho de la población que yo tenga caracterizada dentro del aula de clase, y esa caracterización, como nos lo mostró Alicia, nos las da la evaluación pedagógica. Ay, muchas gracias, profesora. Bueno, nos va a dar tiempo la segunda ronda. Vamos a arrancar con la profesora Alicia del Ministerio de Educación. Aquí hay una pregunta compleja en términos del manejo de recursos. Alguien nos pregunta si es posible, o por qué, mejor dicho, por qué todavía después de la implementación del decreto y después de toda esta línea tan clara técnica que se ha recibido, ¿por qué las entidades territoriales y algunos gobiernos o algunos municipios todavía siguen usando recursos públicos para educación segregada? ¿Hay un plan de desmonte de la educación segregada, de las aulas exclusivas? ¿O cómo se está manejando esto para controlar que los recursos públicos que se están otorgando para la inclusión terminen en la segregación? Esa para la profe Alicia. Para Marta, en esta segunda ronda tenemos una pregunta también sobre recursos públicos. ¿Cómo las familias pueden participar en el proceso de educación inclusiva desde escenarios de veeduría de recursos públicos, o cómo ha sido la experiencia en Cali sin que eso termine siendo una ruptura con la relación con las instituciones educativas, sino más bien un ejercicio de trabajo conjunto para fomentar pues la inclusión? Y para la profe Dora tenemos aquí una tercera pregunta en relación bueno, cómo la formación desde la universidad también está empezando a adoptar enfoques incluyentes, ¿no? No tanto en la propia formación de los profesionales con y sin discapacidad, sino también en las facultades de educación. Están transformándose los roles. ¿Qué pasa con la Facultad de Educación Especial? Y si se están adoptando escenarios de transformación de esos roles hacia la educación inclusiva. Entonces vamos con Alicia, por favor, del ministerio. Yo creo que si nos da un tiempo alcanzaríamos tal vez a mirar esa última parte de la profesora. Vamos con Alicia primero. Sí, bien, pues si bien desde el 2017 el decreto es de implementación obligatoria, las entidades territoriales tienen autonomía. Nosotros acompañamos a esas primeras secretarías de educación, pero normalmente con ese cambio de gobierno hay que volver a hacer acompañamientos, hay que volver a hacer seguimiento. Entonces, digamos que estamos tratando a través del seguimiento de esos planes de implementación progresiva de identificar esas situaciones donde todavía se contrata educación segregada, pues, instituciones de educación especial para, digamos, como una forma de oferta educativa. Cada vez son menos los casos. Sin embargo, yo sí quiero hacer un llamado. Tenemos muchas sentencias y muchas tutelas resueltas a favor de familias que exigen educación segregada. Entonces, las secretarías de educación, cuando llegan esas decisiones, pues tienen que generar una oferta para atender esas solicitudes, pese a que nosotros mismos hemos planteado que no es esa la oferta, que estamos avanzando en inclusión, que es la única manera de lograr que los niños y las niñas, que son mucho más incluyentes que nosotros como adultos, faciliten esos espacios de interacción con todos los estudiantes con discapacidad. Pero las familias exigen, entonces
entonces los abogados o los jueces que fallan a favor de las familias, les llegan a las secretarías esas órdenes de una oferta segregada. Entonces, digamos que mientras todos estos procesos avanzan, con esa descripción maravillosa que hizo la doctora, la profesora Dora, frente a lo que pinta el decreto y lo que hay en la realidad, de verdad que es cierto que tenemos que hacer transformaciones en la cultura y en las prácticas, porque las políticas van avanzando, pero es necesario que esas prácticas tengan muchísima más claridad, que las familias también entiendan las ventajas de la inclusión, que no sigamos esperando que las instituciones educativas hagan terapias, por ejemplo. Todos esos avances es necesario irlos fortaleciendo desde espacios como este, donde podemos aclarar conceptos, donde podemos tomar conciencia realmente, como plantea la convención, para que generemos transformaciones. Entonces, las ofertas pueden existir por esas dos razones, porque estamos en un proceso de cambio, porque necesitamos que las administraciones tengan claridad y dejen esas prácticas que teníamos anteriormente, pero también porque hay muchas sentencias o fallos de tutela que nos ordenan tener una oferta segregada, pese a que la norma dice otra cosa completamente distinta. Vale, Alicia, creo que nos va a alcanzar para una tercera ronda. Y esa conciliación entre lo que busca el decreto y lo que pasa con la autonomía territorial, entonces va a ir como afinándose, entendería uno, con los planes de implementación progresiva, ¿no? Creería yo que pueden ser una herramienta, ¿sí, Alicia? ¿Estaríamos por Sí, ahí? claro que sí, porque la idea a través del plan de implementación progresiva, por un lado, es hacer muy evidente en la planeación de las entidades territoriales, cuando hacen toda esa organización de la oferta educativa para todos los niños y niñas de su territorio, qué características va a tener esta oferta y cómo va a ser la inversión de los recursos, la contratación de los apoyos y demás para los niños y niñas con discapacidad. El plan de implementación también incluye temas de tránsito armónico para garantizar que los niños que vienen de la atención de educación inicial entren de manera pertinente y oportuna a transición, digamos, ya para a las escuelas grandes, como diríamos, que hagan procesos de formación docente, que tengan en cuenta esa contratación, que las contrataciones se hagan al inicio del año escolar y se mantengan durante todo el tiempo. Digamos que el plan de implementación progresiva lo que busca es que en esos procesos de planeación de la entidad territorial se empiecen a incorporar todos estos detalles para garantizar una educación pertinente y de calidad a los niños y niñas con discapacidad. El decreto habla de tener esos planes hasta el año 2022, porque son 5 años en que consideramos que era el tiempo pertinente para que se fueran ajustando esas prácticas de manera que después se haga, digamos, de manera natural. También es un límite para que el ministerio tome decisiones en relación con algunas de las cosas allí planteadas en el decreto sobre su continuidad o su transformación, pero digamos que la intención es que eso no termine allí, sino que siga siendo un proceso de planeación que permita garantizar una correcta ejecución de esos recursos, justamente para garantizar esa pertinencia y esa calidad a todos los niños y las niñas con discapacidad. Vale, gracias, profesora Alicia. Marta, ¿cómo vemos Bueno, el yo tema? de pronto acompañando un poquito con la respuesta de la señora Alicia, en cuanto a la, digamos, la veeduría que hacen las familias, esto va muy de la mano de lo que tiene que empoderarse la familia con respecto a lo que es educación inclusiva. Es cierto que muchas de las familias